Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ahí estamos.
¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Señor, ¿Mucho eco? Sí. sí, profe, y harto eco. ¿Está moviendo el micrófono o no? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Entonces, lo tiene, esperamos. Tomémonos esto porque si no, no me van a escuchar bien. Yo no. Por favor, la listica, no se les olvide, ¿no? Sí, eso no importa. Eso es un borrador, es que la idea es tenerla aquí. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, bien. Ah, ok. Entonces nosotros estábamos, ayer alcanzamos a hablar algo de descentralización administrativa, ¿sí dijimos algo o no? No, señor, ese fue el título. Ok. Miremos esa descentralización. Entonces digamos 2 puntos, ya ahorita miramos una cosa acá. Les voy a compartir de lo de la crisis, a ver si de pronto salimos de eso. En el ejercicio de las facultades que se le otorguen, Pero sí. Vente, profe. por medio de la ley, y en general, en el desarrollo y reglamentación de la misma en el gobierno, será especialmente cuidadoso en el cumplimiento de los principios constitucionales. No me milagroso verlas. Hay que cierren, entren y cierren para que no se escuche nada. ¿Dónde está mi...? Voy a ver aquí qué pasa. Hablamos de los cumplimientos de los principios constitucionales, ¿cierto? Recuerden que fundamentalmente, pues, todos los proyectos que se hagan, pues, tienen que estar con base en ¿qué? Cumpliendo la norma de normas. ¿Y cuál es la norma de normas? La Constitución Nacional, ¿que es quién? Está bueno el segundo parcial, ¿no? Que toca pensar. La voz del pueblo. Ya lo dijimos, ¿sí o no? Entonces, para que tengamos. Sí, se supone. Y para alguien decía, ay, ¿qué se me hizo? ¿Vino hoy o no? Así. Decíamos que básicamente todo se ve como muy color de rosa, ¿cierto? Como Blancanieves y los 7 enanos, ¿sí o no? Pero va uno a ver la realidad. Eso se cumple. ¿Por qué? Hablábamos también que una de las bases es la famosa corrupción, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que estar con base en principios constitucionales y legales, ¿correcto? Entonces, ojo a esto.
Si uno mira, por ejemplo, todos ya trabajaron en el plan de cuentas, ¿no? Cuando nosotros miramos el plan de cuentas, allá le dice, el presidente de la República, en uso de las facultades legales y en especial las que les confiere la Constitución, el ordinal 11 del artículo 189, la Constitución Nacional decreta. ¿Se acuerdan de eso? Entonces cuando uno comienza a mirar y dice, el plan de cuentas era constitucional y era legal, porque había un decreto con fuerza de ley que era el 2650. ¿Ya vieron algo de derecho o no? Bueno, entonces después me anden al título. Pero sí me interesa es que sepan que, ¿cierto? En el recorrido que ustedes hicieron, ya hicieron el recorrido del plan único de cuenta, me toca preguntar más bien. O utilizaron de una vez la codificación. ¿Sí? ¿O sí la han utilizado o no? Solamente fueron a la codificación. Y no saben ni siquiera la esencia de la norma. No es que ese es el problema de... Bueno, después les enseño eso, porque es que... No, en serio, es que uno a veces llega y comienza como un loco a hacer las cosas, pero no sabe el por qué, y eso tiene un sentido, ¿cierto? Entonces es importante que lo conozcan. Así diga que es para cultura general, pero se sale un crucigrama y usted lo llena rápidamente. Pero si no sabe, ¿cierto? ¿Sí estamos claros? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Señor, Ok, gracias. Decíamos que constitucionales y legales sobre la descentralización administrativa y la autonomía de esas entidades territoriales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si no hay autonomía, ¿se acuerda lo que decíamos ayer? Si no hay autonomía de esas autoridades y de esas entidades territoriales, entonces ¿para qué se hace descentralización? Rafa, Es lo que ¿puedes hablamos dictar ayer. ese último pedacito, porfa, que no te escuché? Se entrecortó. Señora, Ese último pedacito, después de principios constitucionales, el último pedacito que dictaste. hablamos de constitucionales y legales, ¿cierto? Sobre descentralización o sobre la descentralización administrativa. Y la autonomía, ¿cierto? De las entidades territoriales. Ahora, si nosotros le damos una autonomía a un municipio o a un departamento, pues hay que respetarlo, ¿no? Y eso es lo que a veces no se hace. ¿Correcto? Yo creo que ustedes de pronto han escuchado muchas veces el problema con Soacha. Los Soacha se han presentado varios problemas porque uno se quiere meter allá donde no es. Entonces, básicamente, recuerden que también hablamos ayer de la competencia, ¿no? Entonces, en muchas entidades de estas sí le dicen, no, eso no es de mi competencia. Yo creo que es lo que le preguntaba ayer, ¿cierto? A veces uno dice, venga, ¿será que usted me puede ayudar? No, yo no me meto en eso porque eso no es de mi competencia. Pero sí puede pasar a donde tal persona y esa persona le puede ayudar, porque esa es parte de qué, ayer lo hablábamos, de la colaboración. ¿Se acuerdan de eso? Del principio de la colaboración. Entonces, no hacer lo que hacen muchas veces en la competencia de uno, que uno va de pronto a un almacén, pregunta una cosa, ¿cierto? Y él sabe que el del lado la tiene, sin embargo lo manda usted por allá, a la otra cuadra, ¿sí o no? Eso no tiene sentido. Entonces eso es lo que se pretende ahí, de que no, o sea, te haga de esa forma, ¿listo? Muy bien. Punto seguido. En consecuencia, procurará desarrollar disposiciones y normas que profundicen en la distribución, ¿cierto?, de competencias. ¿Entre quiénes? Entre los diversos niveles, ¿cierto?, de la administración. Muestría a ver si yo tengo aquí el artículo 53. Hay un artículo 53 de una norma. Esperemos a ver si la tengo aquí, que creo que sí.
53. Tenemos aquí y tenemos contenido, modalidad. Un segundito a ver si tenemos aquí el contenido. Aquí está. Bueno, muy bien. Ahora miremos, vamos a mirar el artículo cuarto, básicamente habla de lo que es la descentralización. Vamos ahí, descentralización administrativa. Desconcentración, perdón. Desconcentración administrativa, porque ya hablamos de la descentralización, ¿cierto? ¿Qué es desconcentrar? A ver, muchas veces cuando uno analiza las normas, ¿cierto? Incluso en las mismas empresas, aparentemente comienza uno a decir, bueno, ¿sabe qué? Vamos a descentralizar esta parte. Vamos, hablemos de la DIAN, ¿cierto? Entonces la DIAN es una entidad descentralizada ¿de quién? Del Ministerio de Hacienda, ¿sí o no? Entonces ya ejerce va a comenzar a hacer unas funciones, ¿cierto? Y anteriormente tenía también colgado lo que era la administración de impuestos y a las aduanas, ¿correcto? Y eso era un problema, ¿cierto? Sí, vamos a centralizar esto, pero entonces le dijeron aduanas e impuestos. Y eso es otro cuento también, ¿cierto? Entonces uno hoy en día mira y, por ejemplo, aduanas creo que queda todavía en la avenida 68 con 17. Nosotros los mensajeros sabemos eso porque nos toca ir, ¿cierto? Pero anteriormente uno todo dependiendo de si era gran contribuyente o no, lo atendían en una parte. Entonces ahora tenemos todos que irnos ahí. ¿Estamos ahí? Entonces, porque eso también, digamos, a nivel aduanas, el gobierno también percibe muchísimo dinero y aunque no lo crean de multas, ¿cierto? Porque uno de pronto delega digamos, el control de las obligaciones financieras, se vence el tiempo y no se ha informado al Banco de la República y tenga para que llegue. ¿Listo? Generalmente, a veces las personas dicen, pero es que el gobierno no hace sino cobrar impuestos, pero es que todo se lo está escribiendo y le está diciendo usted tiene un plazo para tal cuestión y uno no lo hace, ¿cierto? Alguien y se los cuento porque a nosotros nos pasó. Claro, uno tiene que hablar. Acuérdate lo que decía Miguel Ángel Cornejo, si uno no aprende de los errores, no ha hecho nada, ¿cierto? Nosotros debíamos $25.700 por allá a Humboldt y nos pasamos de la fe. Pagamos, correcto, y nos llegó la sanción como al año, más o menos al año. Y entonces yo le pregunté, como yo soy tan chismoso, le pregunté al funcionario de allá, o sea que me ha ido mejor no pagar. Y me dijo, sí. ¿Sí me entiende? Porque me acuerdo que para pagar, para pagar la sanción nos tocó vender un carro. ¿En serio? ¿Cierto? Porque era muy alta la esta y no alcanzaban, pues salgamos de ese chicharrón, vendamos un carro, ¿qué más hacemos? Y eso hicimos. Pero, vuelvo y repito, el error fue nuestro, porque ahí estaba la norma, ¿cierto? A nosotros nos dice, su declaración se le vence el 27. Y entonces a esta hora uno está preguntando, ¿hoy qué es? Pues 27. Ya sabe qué le va a pasar. ¿Sí o no? A las 11:55 se bloquea la página de la DIAN, yo no sé por qué. Y también ya uno ha caído, pues por eso les dice, ¿cierto? Y esos 10 minuticos le valen a uno 363.000 pesos. ¿Sí me entiende? Es decir, que tener cuidado. Y ahora hay que mirar también el impuesto, porque también el impuesto le va a generar, entonces, como usted no pagó a tiempo, entonces tenga para allá intereses de un día, y dependiendo del monto, pues va a ser alto o va a ser, ¿listo? Entonces, todo ese tipo de cosas uno también. Cuando tenemos concentradas demasiadas actividades en una persona, eso sucede también, ¿no? Hay muchas, pues tiende uno a equivocarse, ¿listo? Y a veces, los contadores, tenemos ese bendito problema, porque a veces las empresas nos contratan a nosotros porque sabemos de todo.
¿Sí o no? Conocemos de todo, no es que seamos los magos, pero ¿usted sabe cómo se debe gestionar ante la Cámara de Comercio? Sí. No, yo a veces digo, no, pues hay que buscar una persona que tenga tiempo para esas vainas, porque si no, uno lo puede hacer, pero yo pienso que no está bien. Y en los alcances, cuando uno está por prestación de servicio, uno tiene que colocar en el alcance qué es lo que va a hacer y en qué hora lo va a hacer, ¿cierto? Que es el tiempo también si usted no está por tiempo completo. Porque desafortunadamente los empresarios creen que porque lo contratan a uno por un pinche $1.000.000, entonces tiene que uno estar todo el día ahí, y a toda hora, y cuando lo llamen, ¿no? Usted tiene que estar aquí 24/7, ¿es que dicen? Yo generalmente hago 24/7, pero durmiendo. ¿Sí o no? No, ¿qué tal? Pero eso, por $1.000.000, entonces ya quieren que uno... Entonces, pero si usted es claro, mire maestro, usted cuando firmó aquí, ¿cierto? En este contrato dice que yo voy a estar aquí 5 horas a la semana. Y en todo lo que está peleando conmigo ya lleva 3, me quedan 2. ¿Sí o no? Y los va acostumbrando a uno. Créanme que es cierto. Lo que pasa es que nosotros a veces somos muy temerosos de decirle la verdad a las personas. ¿Listo? Y es mejor decirle la verdad a la persona. Así uno se echa enemigo. Ya, pues si no le tengo problema de eso, ya. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Entonces, 2 puntos. La desconcentración es la erradicación de competencias y funciones. En dependencias ubicadas fuera de la sede que usted cometió, me está matando a mí aquí, espera, yo lo puedo bajar. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. No, es que como tengo este otro bicho que entonces es que se escucha el eco. Yo creo que si la cara de escuchar el eco ustedes no. Así que ustedes tienen el oído fino. Muy bien. Entonces seguimos. Decíamos fuera de la sede, ¿cierto? ¿Cuál sede? Ojo a lo que les voy a decir. ¿Será que yo necesariamente necesito un espacio físico para poder trasladar mi sede? O sea, vamos a decir, tengo esta oficina, ¿cierto? ¿Necesariamente tengo que sacarla de aquí o podría hacer una división y hacerla, trasladarla? ¿Usted qué opina? Si todos han trabajado en algún puesto de trabajo, así que venga yo, aquí está contaduría, aquí está administración, aquí está cartera, algo así sería, ¿cierto? Pero hay que mirar, marcar esos espacios, porque es importante. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vamos a ir, aquí está la vía y allá está aduanas, por decir algo. Eso se puede hacer también, pero tiene que tener uno. Generalmente siempre uno que es mejor que esté en los espacios físicos reales para que la gente no se confunda. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos, fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa. Hay una sentencia, esa es la C216, espere un momentico que esa se la puedo proyectar aquí, yo la tenía por acá, para que ustedes se despierten un poquito y los de la plataforma también. Espera a ver si se puede, que a veces no se deja cargar estos documentos, pero, sentencia 216. Y, no sé, y tan de buena esta manera cuando lo voy a poner a leer ahí si no se abre esta vaina. Esta es la 0314. Tampoco. No, sí, tan irregular. Échale para atrás. Sí, esta es 216.
Creo que con esa eléctrica sí está, y con este sueño sí o no, no se ve. Dijeron, nos salvamos, sí, cómo no. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces los escuchamos. Empiezo. Ah, sí, cualquiera, empiecen ahí. La sentencia 216 Correcto. de 1994, Corte Constitucional. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 29 de 1973, por la cual se crea el Fondo Nacional de Notariado y se dictan otras disposiciones. Actor Juan Manuel Charri Urueña. Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa. Santa Fe de Bogotá, 28 de abril de 1994. Antecedentes. El Perdona un momentico, ciudadano la Juan Manuel. subimos un poquito, ¿vale? Sí, señor. Ahí está. El, el ciudadano Juan Manuel Charri Urueña, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad del artículo 15 de la Ley 29 de 1973, por la cual se crea el Fondo Nacional de Notariado y se dictan otras disposiciones. Admitida la demanda, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes. Se fijó el listado, el negocio en la Secretaría General de la Corporación para efectos de intervención ciudadana y simultáneamente se dio traslado al Procurador General de la Nación, que rindió el concepto de su competencia. Texto de la norma acusada. El tenor literal de las disposiciones demandadas es el siguiente. Ley 29 de 1973, por la cual se crea el Fondo Nacional de Notariado y se dictan otras disposiciones. Artículo 15. Sí, señor, leamos el artículo 15. Los actos de la Nación, los departamentos, intendencias, comisarías y municipios, y en general de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta que deban celebrarse por medio de escritura pública, cuando en el círculo de que se trate haya más de una notaría, se repartirán equitativamente entre las que existan. La Superintendencia de Notariado y Registro reglamentará el procedimiento de reparto, de modo que la administración no establezca privilegios en favor de ningún notario. El incumplimiento de esta disposición hará incurrir al responsable en multa de 500 a 5,000 pesos, que impondrán disciplinariamente con conocimiento de la causa la Superintendencia de Notariado y Registro de oficio o a petición de cualquier persona natural o jurídica. Parágrafo. Los establecimientos bancarios oficiales y semioficiales que tengan por objeto principal de sus actividades desarrollar planes de vivienda y negocios de finca raíz quedan sometidos al régimen de reparto y de sanciones que tratan los anteriores incisos. Muy bien, miremos otro que le ayuda ahí, miremos los fundamentos de la demanda. No, pero no todos. Profe, yo le leo, Wilson. Dice, fundamentos de la demanda. En primer lugar, firma el demandante de la Constitución Política de 1991 en su artículo 380, dispuesto expresamente para derogar el ordenamiento constitucional anterior, lo cual implica que las bases del sistema normativo cambiarán en su totalidad. Sin embargo, la nueva Constitución no reguló la vigencia e interpretación de las normas legales expedidas con la anterioridad a la Carta. Así señala el acto, que no lo puedo, es que se ve borroso acá.
Pero un Así momentico señala le el subimos. acto. Espérate, nada de nervios. Aquí estamos, aquí atendemos su casa. Ahí está mejor. Espéreme, ahora sí. Es que se comió una parte, profe. Señor, Espéreme que me perdí. ¿Dónde usted está decía? comiendo las Eres y las S, ya lo y parece costeño, ¿no? Por eso. Menos mal. Pero un momentico dejamos la dejo y le vuelvo a compartir, ¿vale? Que a veces es eso, ¿listo? Espere un momentico, nada de nervios. Pues aquí. ¿Mejoró, Entonces, empeoró, sigo igual? no, y sí igual, pero ahí le puedo leer, profe. Entonces dice, la nueva constitución no reguló la vigencia de la interpretación de las normas legales expedidas. Con lo anterior, la carta así señala, el actor no se puede considerar todas las legislaciones preexpedidas se encuentran vigentes. En cuestión a la legislación relativa de los servicios públicos de notariado deben ser interpretados de acuerdo a la Constitución Política de 1991. Sus normas deben aplicarse de tal forma que se realicen los mandatos de la Carta. Si no es posible, deberán aplicarse la norma fundamental directamente, por lo cual la medida de reparto de negociación de la administración entre las diferentes notarías en el mismo círculo consagrado en el artículo 15 de la Ley 29 de 1973 debe ser armonizada de la nueva Constitución o su defecto ser declarada como exequible. Listo. Miremos la consideración del actor. Ahí nomás, hasta aquí nomás, ahí, hasta donde dice el servicio, acceder al servicio, listo. ¿Dónde anda Angie? Que sí, que cuando yo abro aquí para mirarlo, entonces ya, dale la mancha ya. Aquí, profe, Gracias. Ahí pero no veo nada, señora, no veo nada. ¿no ves O sea, se nada? ve muy Abre borroso, los ojos. Espera, profe. ¿qué ves? ¿Qué ves? No, pero no alcanzas a ver la... No se ve borroso. Ah, O espera sea, que me... veo todo ¿Cuál, profe? borroso. Espera, le Espera. tomo ¿Considerar pantallazo. el acto? Bueno, sí, hágale entonces, apóyela ahí, pero si ve que usted pues no quiere, bueno. Considerar el actor de la norma acusada profe, es que se ve, considera, Espere. No Si sé si ahora quieres sí yo me quiere leo, que... si quieres yo leo que yo sí lo veo clarito. Sí, Ale luz. espere. Ahí Ay, mejor. no, profe, como estaba antes. Ahí, Ahí. ahí, ahí, ahí. Espérate, Ahí. la centramos un poquito. Eso, ahí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Considera el actor que la norma acusada invade la autonomía de los órganos y entidades de la administración. Se extralimita la facultad legislativa, pues el reglamento va más allá del servicio para limitar injustificadamente la libertad de las personas que usan el servicio. Se autoriza a la Superintendencia de Notariado y Registro para expedir la reglamentación correspondiente, usurpando la potestad reglamentaria del presidente de la República. Se desconoce la libre competencia en la prestación de un servicio público y la igualdad de oportunidades para acceder al servicio. A Ok, juicio del ahí está. demandante, ¿más o no? No, tranquila, ahí está bien, tranquila. Ahí sí, ahí ya le prendimos el... Pero tranquila que ahorita le coloco la otra, no hay problema. Es importante que miremos, ¿cierto? Aquí alguno trabaja en una notaría. No voy a hablar más de los notarios, por si la mosca, ¿cierto? Pero si uno mira, a mí me parece un negocio excelente el de una notaría. Ay, yo lo manifestaba a un notario que le lleve la contabilidad también. Es un negocio excelente, ¿no? Una firmita ahí, 1800, yo no sé, dependiendo del acto, ¿no? Es más, yo no ni siquiera, uno pone un choque. Y ya. ¿Sí o no? Eso me parece un negocio excelente. Luego, eso también, pues tiene sus, ¿cómo se llama? Tiene sus aspectos de corrupción también. Yo creo que ustedes escucharon en una ocasión que un loco por ahí quería que le asignaran como 4 o 5 notarías, ¿cierto? Y por eso fue que siempre hay personas que están pendientes de que, digamos, dónde caerle a la ley, ¿cierto? Estar pendientes de dónde la embarraron para demandar, ¿cierto? Para declarar que sea inexequible y ese tipo de cosas. Entonces,
obviamente, ¿cierto? Yo les decía ayer, cuando sale la norma, si no han salido decretos reglamentarios, de todas maneras uno la aplica. Que más adelante la declaren en exequy le puede pasar, ¿sí o no? Sí. Incluso creo que le pasó a mi amigo Petro, cuando cobró una valorización. Yo no sé si ustedes se acuerdan que se cobró una valorización y resulta que no estaba autorizada y comenzaron a devolver el dinero, ¿cierto? Pero eso lo devolvió fue el IRU, ¿correcto? Bueno, ya se le robaron un poco de plata a la gente también. Y yo fui uno de esas víctimas, entonces por eso me estoy alegando, ¿cierto? Porque pues igual uno, le llega a usted un impuesto, ¿usted qué dice? Antes de que se le olvide a uno alguna vaina, entonces usted trata de conseguir el dinero para pagarlo lo más rápido posible, ¿o no? ¿Cierto? Y si usted es consciente, lo que decíamos nosotros, de que ese dinero no es que nosotros lo estamos pagando para que se lo roben, sino para cumplir con determinados, ¿cierto?, presupuestos que se ha hecho la nación, pues obviamente uno dice, vamos a colaborar con esto. Yo creo que ustedes también en las declaraciones de Industria y Comercio, ¿cierto?, han visto que dice que usted apruebe, ¿cómo es?, aporte el 10% más para sembrar árboles, para no sé qué. Entonces a mí, me acuerdo que me dijeron, ¿quién me garantiza que siembre los árboles y no se lo fumen? ¿Puede pasar o no? Eso ya en la casa, ¿cierto? Entonces, lastimosamente, vuelvo y repito, ahí no hay nada que hacer. Y estamos hablando de corrupción, ¿cierto? Entonces, todos los días ustedes van a ver que están pendientes las personas de mirar que por, digamos, acto que se va a ejecutar, de una vez, entonces, ¿cómo voy a ir? ¿El CBY se llama? ¿Cómo voy a ir? ¿Sí? CBY es que le digo, ¿no? ¿Cómo voy yo? La cosa para que se repita el CBY, ¿no? A uno le llaman que hay que hacer una interventoría de tal parte, entonces, ¿cómo voy a ir? ¿Cierto? Que hay que pintar las barandas de las carreras ya del centro administrativo distrital. ¿Cuánto vale eso? 10 millones, cobre 100. Uy, sí que pagan aquí bien, ¿cierto? No, los 10 son para usted y los otros no, ¿cierto? 90 son para mí. Eso pasó, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente no denuncia porque le da miedo. ¿Listo? ¿Que lo mandan a qué? A pelar, ¿sí? De eso es así, ¿sí o no? Entonces miremos la 727-2000, esa también la tenía por acá. Eso aquí ustedes no se preocupen que sentencias es lo que hay ahí, ¿cierto? Porque incluso a veces también como que se extralimitan, ¿no? Dentro de las funciones y las competencias las personas se extralimitan. Menos mal que aquí no hay sino dos funcionarios, ¿dos fue que dijimos? Sí, dos funcionarios del Estado, ¿sí o no? No voy a hablar más de los funcionarios del Estado. Simplemente lo que quiero decir es que en un momento en el centro administrativo distrital, eso era lleno de costeños. ¿Listo? Llegaba uno a hacer una fila y ellos estaban tomando tinto, leyendo el periódico y echándose su cigarrillito. Y hasta que no terminaban el bendito cigarrillo no la tenían. Y a mí me parecía eso que no tiene sentido. Porque uno de mensajero con un poco de vueltas ahí esperando que lo atiendan y, ¿sí me entiende? Y a veces en las empresas no le creían a uno, ¿cierto? Porque, ay, no, que es que usted se va a jugar a billar y ni siquiera aprende uno, entonces, ni modo, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? Entonces, yo siempre les digo a las personas, mire, tengan pendiente esto, ¿cierto? Porque en cualquier momento nosotros nos podemos ver tocados en una situación de esta, ¿no? Hay que demandar. La mayoría de la gente no piensa sino en demandar cuando al empleador, ¿no? ¿Cierto? Y no se da cuenta de pronto que si usted va por la calle y metió la pata donde no debía, se quebró la pierna, usted puede demandar al Estado o no. Claro, y hay que seguir unos procedimientos. Lo que pasa es que no. Si nos da miedo hablar cuando cogen al ladrón ahí, ven después que me robó vaya, ponga ya al frente. No porque es mi vecino. Y entonces, bueno, esto no sigo hablando. Muy bien, miremos esta sentencia, ¿cierto? Lo que tiene la 727-2000, ¿cierto? Básicamente habla de lo que es la ¿qué? Desconcentración, ¿cierto? Administrativa. Entonces, no la vamos a leer toda, sino que para que ustedes vean que todo esto tiene su fundamento legal. ¿Ok? Muy bien, toca aquí en los por no venir. ¿Dónde anda? Clarice, ¿qué pasó con Clarice? ¿No volvió? Profe, aquí estoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me puedes colaborar ahí con la primera Claro. parte? No importa. ¿Vale? Listo, profe, pero es que hay un cuadrito ahí. Listo.
Sentencia, sentencia 727 del 2000, Corte Constitucional. No son sino 27 hojas. No, profe, así no se puede, solo esto. Descentralización administrativa, actos no sustentables del concurso de apelación. Desconcentración administrativa, finalidad, de ver el decreto nacional 1421 de 1993. La concesión legal del concurso de apelación iría en contra de la finalidad misma del mecanismo de descentralización, que no es otra cosa que descongestionar los órganos superiores con miras a facilitar y agilizar la función pública, de conformidad con los principios funcionales de eficacia y celeridad que gobiernan dicha función. La contratación administrativa, acto de delegación, firma, inexiste. Uy, profe, ahí ya no veo nada. No. Contratación administrativa. Espérate un momento, pues, espérate. Ok. Profe, ¿qué es? Había un concepto que no entendí. Celeridad. ¿Qué entienden por celeridad? Sí, Rapidez. yo no sé qué es. Es rapidez, ¿cierto? Hacer las cosas. Hablamos, Ok. cuando nosotros hablamos de eficacia y eficiencia, ¿cierto? Usted puede ser eficaz, más no ser eficiente. No, ¿cierto? ok. Todo lo que se busca es que se presenten los dos aspectos, ¿cierto? Recuerden que eso, digamos, dentro de la auditoría, ¿ya vieron la auditoría? Todavía no, ¿no? Listo, ahí se ve Hablamos de perfecto. auditoría, entonces uno dice, es que usted además de ser eficaz también debe ser eficiente. Porque si, muy bien, salió bien el informe, pero sale a los 10 días, ¿ya para qué? Yo no necesitaba hace 10 días. Entonces también que haya. Listo. O sea, que sea rápida la atención, que preste, ¿cierto? La función administrativa. Y recuerde que a la final esa función administrativa es una función pública. Era lo que siempre hemos dicho. ¿Listo? ¿Estamos ahí todos? Listo. Bueno, Sí. dale pues. La contratación administrativa, acto de delegación de firma, inexistencia del traslado de competencias. La disposición reprochada no, profe, pero ¿qué he dicho? Se volvió a quedar pequeño y ya no veo. No. Pero, pues, lo que pasa es que con la medida que pase la noche, entonces uno se va. Profe, pero. Los ojos, se ve menos. Listo. Sí, la disposición reprochada no se refiere a la delegación administrativa en general, que tiene por objeto la transferencia de funciones administrativas, sino una figura particular que es llamada delegación de firma, en donde no operan propiamente ningún traslado de competencias entre la delegación y el delegado, pudiéndose afirmar que este tan solo firma o suscribe un documento por aquel tarea material en el que se suple al delegante con finalidades de agilización de la función pública. Ok, hasta ahí está bien, gracias. ¿Eso a qué hace Listo. referencia? Es, por ejemplo, cuando uno le dice a la secretaria, firme por poder. Algo así, más fácil de entender, ¿cierto? Ay, sí, profe, y de hecho hay una abreviatura. Yo la autorizo para que firme el nombre mío, ¿está claro? Pero no le estoy trasladando la responsabilidad, eso es lo que quiero que quede claro. Profe, ¿Listo? ¿Hasta ahí? discúlpeme, le hago otra pregunta. Pregúntalo. Hace mucho tiempo había, para generar este tipo de permisos y poder, unas siglas que decían que obviamente aparecía la firma, pero esas siglas determinaban que no era directamente como el responsable, sino que le estaba cediendo el poder a esta persona. Yo no sé si hoy en día se maneja esto también. Generalmente uno lo hace, ¿cierto? Pero ¿con qué fin?
Simplemente darle celeridad. Mejor dicho, mirémoslo también en los notarios. Ok. A pesar de que uno dice, va, y hay 100 o 200 personas, entonces, pero ya las personas han que revisado el documento, se lo pasan a uno y entonces va a notario y él llega y firma y eso ya después sale la viaja a entregar. Ahí demora un poquitico más para que se justifiquen los 1800 ¿sí o no? ¿Se han analizado eso? Eso son estrategias. Pero la idea es que cuando yo tengo una persona, por ejemplo, en el caso de, no hablo de los suplentes porque los suplentes siempre se les dará, ¿cierto? Al suplente desde que se hace los estatutos, ahí se dice qué es lo que puede hacer el suplente cuando uno lo esté, ¿cierto? Pienso generalmente que lo reemplazarán ¿qué? En todos los aspectos, ¿cierto? Mientras él llegue. Ya es otra cosa diferente a cuando simplemente yo le digo firme por poder, ¿correcto? Generalmente también cuando uno va a hacer reclamos o va a solicitar estados de cuentas de muchas personas, le piden a uno un poder, ¿cierto? Entonces uno que le dice al cliente, necesito un poder amplio y suficiente para yo poder hacer todas las cuentas, la mensajería que le toca hacer a uno, ¿cierto? Y entonces ahí sí uno establece y dice esto le vale. ¿Estamos ahí? Muy bien. De todas maneras, estas sentencias yo se las voy a colocar ahí para que ustedes las tengan de referencia, porque obviamente 27 y 18 hojas son 45, no nos las vamos a poner a leer aquí porque esto no es una clase de lectura, sino es simplemente para que nos vayamos enfocando. ¿Listo? Lo que les decía también, es importante mirar, ¿cierto? Que todas estas herramientas, a veces uno las cita, ¿cierto? En las nuevas legislaciones. Mire, alguien decía en una ocasión, ay, es que el profesor no pone sino ese estatuto tributario todo viejo. Y resulta que si uno va a ver el estatuto tributario, usted no puede cambiar todas las mejor, entonces haga uno nuevo. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Porque es que la norma lo que usted hace es que la va adicionando, la va modificando, la va acomodando. No es que toda de raíz se cambie, ¿correcto? Entonces ahí es cuando uno tiene que entrar, ¿cierto? A mirar, ¿cierto? Y utilizar las herramientas que haya, ¿listo? Ya las personas les digo, mire, yo les voy a colocar un estatuto tributario, ¿cierto? Usted simplemente mire cuál es la última reforma. Le estoy ahorrando 100.000 pesos, si fuera sobra vos, abro impuestos, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Entonces usted consigue la reforma y si no, hay muchas cosas que no cambian. Es más, entonces ustedes se acuerdan de la ley de 2019, la reforma del 2019 y la de 2020, recuerden que el principio de la de 2020 tomó un poco más de cosas de la 2019. Entonces, ¿listo? Y todos son por qué? Errores de la secretaria. Toca echarle la culpa a la secretaria. No es del jefe, sino de la secretaria. Yo creo que ustedes han visto también, a veces en los nombres de uno colocan unas letras todas raras y uno ya se queda llamando así. ¿Sí o no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y bueno, pero es que esto no se escribe así, ¿o qué le faltó? Entonces, de pronto le faltó alguna letra a eso, o le sobró, ¿sí o no? Pero eso pasa. Menos mal que ahorita uno puede cambiar. Muy bien. Quinto, delegación. Ya no les molesto más, miremos la delegación. Y ese es el 561. Delegación. Dos puntos. Las autoridades administrativas. ¿Cómo? En virtud de lo dispuesto en la Constitución Nacional, o la Constitución Política, perdón, coloquemos la mejor, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la ley, podrán, mediante actos de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades. Con funciones afines o complementarias.
Profe, se está escuchando interferencia. No se te entiende. ¿Qué no me entendió? ¿Los demás sí me escuchan bien? Autoridades, No, colaboradores o a profe. otras autoridades. Ok, ya te pongo. ¿Los demás me escuchan bien? No, Ya en este momento sí, ya te escucho mejor. Ok. Recuerden que, y me toca decirlo, es por la señal del internet, no es culpa mía, porque yo no he cambiado el tono de voz, sino lo que a veces es que comienza a molestar el internet, tanto a nosotros como a uno cuando está en la casa le pasa lo mismo, ¿sí o no? Ay, es que su internet no sirve, no, el que no sirve es el suyo, pague un poquito más. ¿Cierto? Así le dicen a uno. ¿Cierto? ¿Qué tal? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Con funciones afines o complementarias. Siempre cuando ustedes miren esa delegación, ¿cierto? Acuérdense lo que les he hablado, el ejemplo que les he dado de los notarios. ¿Cierto? Usted coloca una persona que sepa ahí. Usted coloca una persona que tenga buena ortografía para que revise los documentos o no. ¿Sí o no? ¿Qué tal que de pronto usted diga, estamos en la constitución de la sastrería y la pone con C? Se tiró el negocio. ¿Sí o no? Nadie lleva ahí. ¿O no es así? Y a veces no le ponemos cuidado a eso. Las personas hoy en día son unas expertas para pasarse la varilla al Transmilenio y comienzan a escribir así y uno ve unas barbaridades, benditos y benditos. Le envían a unos documentos a veces con unos ¿cómo se dice? Error de ortografía, no, horror de ortografía. Y eso es complicado, porque recuerden que cuando usted está haciendo, por ejemplo, una demanda o está revisando o está enviando una respuesta, tiene que tener mucho cuidado donde coloca las comas, ¿cierto? Y obviamente como uno está en el Transmilenio y de pronto se cae, pues obviamente usted no le pone cuidado ni a la ortografía. ¿Listo? Bendito sea mi Dios. Es que escriben unas vainas que yo digo, no. Y otro de los problemas que resultan con eso es porque no leemos. Cuando uno lee, uno como que ve, esta palabra está como rara, ¿sí o no? Y la corrige, pero si usted no lee, nunca la ha visto. ¿No? Entonces no está bien. ¿Listo? Excepto, toca hacer una excepción, de los nombres o apellidos, por lo que les acabo de decir, que se equivocaron. Pero si miramos, hay muchos apellidos, por ejemplo, en Perú y en Ecuador, que son similares a los de nosotros, pero de pronto aquí lo escribimos con S y allá lo escriben con Z. O algo así, puede pasar. ¿Listo? Aquí Hernández, no, pero es que es con Z o con S, entonces, no, aquí es con S, y el otro dice, no, aquí es con Z. Ah, bueno, ¿qué hacemos? ¿Listo? Muy bien. 6. Requisitos de la delegación. O siguiente, yo no sé ni qué estamos numerando. Este requisito, digamos, o los requisitos de la delegación son fundamentales tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Porque en la empresa privada a veces hacemos cosas, trasladamos a una persona, o sea, hace un traslado, se le delega a una persona y no hay nada escrito. ¿Correcto? Y entonces que en el momento de meterlas de caminar, ¿cierto? No hay un responsable de ese acto, ¿sí me entiende? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, muy bien. Entonces dice, 2 puntos. En el acto de delegación, coma, y si quiere subraye lo siguiente, que siempre será escrito, coma. Se determina o se determinará la autoridad delegataria y sus funciones. O asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. Profe, perdón, específicos cuya qué? Señora, Específicos. cuya atención y decisión se transfiere. ¿Listo? Entonces tenemos que ser claros hasta dónde va el señor, qué fue lo que yo le transferí, ¿cierto?
para que en un momento determinado... A ver, lo que se quiere mirar también aquí es que yo no puedo transferir toda mi responsabilidad, ¿o sí? Uno puede decir al notario, decirle, no saque, sino usted revise y firme. Yo no. Revise, coge los papeles, tal, les pone el sellito, entonces va así a la otra oficina del lado y comienza a firmar. Puede pasar. Y el notario no lo va a hacer. ¿Por qué? Para que no lo tumben. Ay, por eso, que el hombre, ellos también tienen su control. ¿Sí me entiende? Eso de que le llevan a uno, porque si no, ¿cómo sería eso, no? ¿Sí o no? Muy bien. Además que tenemos expertos en hacer firmas cortas de notarios, y no, mejor dicho, no les sigo diciendo porque ustedes les enseño mañana. 7. Funciones que no se pueden delegar. Ahí estoy diciendo cortico para que ustedes tengan más o menos una idea, ¿cierto?, del panorama. Entonces dice, sin perjuicio, ¿cierto?, de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no se pueden transferir a través de delegación dos puntos. Primero, la expedición de reglamentos de carácter general. Entre paréntesis, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. Salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. Y cerramos paréntesis. Segundo. Salud. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación. ¿Esa es clara? Esa es clarita, ¿cierto? Ahí el doctor Usme me delegó a mí la revisión de unos documentos. Entonces yo, de chévere, se las delego al compañero. Eso no lo puedo hacer. ¿Listo? Porque él me delegó. Si él me delegó a mí esa función, es porque cree en mí. Yo no puedo, yo no estoy autorizado para delegarlo a otra persona. ¿Está claro eso? Tercero, las funciones que por su naturaleza o mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos, tiene que ser constitucional y legal, que hay decretos con fuerza de ley, ¿cierto? Y que tienen la misma categoría de una ley. Entonces, la ley dice que no, la Constitución dice que no, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, del Plano Único de Cuentas, decíamos que ese es constitucional y es legal, porque está el decreto y está la Constitución, ¿listo? Y allá está con base en las atribuciones que le está confiriendo ese de numeral 11, ¿listo? Muy bien. Entonces decimos 8, régimen de los actos del delegatario. Régimen de los actos del delegatario. Dos puntos. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias
estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición. ¿Estarán sometidos a los mismos que, profe? Requisitos. Estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante. Delegante, quien esté delegando, ¿cierto? Y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. Contra los actos de los recursos procedentes contra los actos de ellas. Todos saben que es un recurso, ¿no? Sí han escuchado por lo menos que usted, por ejemplo, le niega algo y entonces usted dice, quiero apelar, ¿cierto? A veces cuando sobre todo el ministerio a nosotros nos envía un informe, nos dice, contra lo anterior no existe, no aplica ningún recurso, ¿cierto? Si de pronto yo tengo un expediente y se dio por archivado, entonces lo archivan y yo no puedo hacer recursos de reconsideración ni de reposición ni nada de esas cosas. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Tranquilo que en impuestos es uno le toca manejar en ocasiones, ¿no? Porque es que hay Dios. Claro que ahorita esos chinos están más mejor preparados, eso sí no lo podemos decir que no. ¿Listo? Muy bien. Ojo aquí, el 372. ¿Dónde está? Ya no llevan sino 45 y este son otros 27 hasta donde me acuerdo. No, mentira, este es más poquito, son 11 nomás. Esa ley 489 de 1998 tuvo muchos, en la medida que iban avanzando y la gente sí le iba trabajando, entonces iban otros demandándola, ¿no? Ustedes han visto que generalmente habla de la ley. Voy a ver. Ya estamos viendo la pantalla, toca agrandarla un poquito, ¿sí o no? Es que no les ponga a leer a ustedes por haber venido. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Voy a ver que me toca coger aquí, ¿no? Que no. Sí, señor. ¿Qué pasó con Luz Dalani que no la he escuchado? Ay, profe, qué mentira. Muy buena. Qué mentira, profe. Pero bueno, si quieres igual. Bueno, miremos el encabezado, no importa, tranquila, no se estrese. ¿Para qué se estrese usted? ¿Ya está viendo la pantalla? Sí. Sí. 15 de sentencia 372 de 2002. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 del artículo 2 de la ley 678 de 2001 y el parágrafo del artículo 12 de la ley 489 de 1998. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241.4 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia. Actores: Carlos Mario Saza Serrano y Luis Eduardo Montoya Medina. En relación con la demanda de inconstitucionalidad que presentaron los ciudadanos Carlos Mario Izaza Serrano y Luis Eduardo Montoya Medina contra el parágrafo 4 del artículo 2 de la ley 678 de 2001 y el parágrafo del artículo 12 de la ley 489 de 1998,
Texto de la norma acusada. A continuación se transcribe el texto de las disposiciones objeto del proceso y se subraya lo demandado. Ley 678 del 2011. Agosto 3, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 2. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor público o el particular investido de funciones públicas podrá ser llamado en garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la acción de repetición. Parágrafo 4. En materia contractual, el acto de la delegación no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante, el cual podrá ser llamado a responder de conformidad con lo dispuesto en esta ley, solidariamente junto con el delegatorio. Eso, hasta ahí nomás. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Observen que de pronto, pues a mí me toca hablar más de la DIAN, ¿no? Porque pues la DIAN es con la que uno tiene más trato o más contacto, ¿cierto? Pero a veces hay funcionarios también, ¿cierto? Que van más allá, quieren ir más allá de lo que está consagrado en las normas también. O sea, ¿salen de qué? De la competencia, ¿cierto? Y a veces se salen de la competencia. Entonces, con base en eso, ¿cierto? Pues uno dice, ¿para qué legislan ellos generalmente? Para ser torcidos. ¿O no es así? Yo no sé si ustedes escucharon que aquí en Colombia es una berraquera, ¿sí o no? Y sobre todo Barranquilla. En Barranquilla había una DIAN paralela. ¿Sí escucharon eso o no? ¿Cómo la ven? Que la gente pagaba los impuestos en la DIAN paralela, eso uno de falco tenaz. Lo que pasa es que a veces hay cosas, hay noticias que no se dicen, ¿cierto? Pero entonces cuando un personaje se roba un caldo de gallina o un pan ahí, sí, eso aparece en los noticiarios y entonces ese tipo de cosas. Y ese desfalco de la DIAN tuvo que ser muy grande. Acuérdense también de esta señora la que negociaba con la chatarra, ¿cierto? Para que solicitó la devolución del IVA. Ella está en la cárcel. Pero ella no tenía la capacidad mental para pensar lo que hizo. Eso por pura lógica, y eso lo ha dicho el abogado también, ¿sí o no? Eso tuvo que haber una cabeza allá arriba, ¿cierto? Que ahorita está... Esos son los famosos ladrones de cuello blanco, se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben, conocen las normas, ¿cierto? Para no ir tan lejos. Este es el único país, ¿sí o no? Donde la Corte Suprema de Justicia es la más corrupta que existe, por Dios. ¿O no es así? ¿Sí o no? Yo tengo por ahí el sobrino de Malo y digo yo, no, pero es que tenaz, ¿cierto? ¿Y todo es por qué? ¿Corrupción? Es corrupción. ¿Estamos ahí o no? Entonces aquí tenemos hasta el cartel de la toga, ¿eh? Estamos hechos. ¿Sí o no? Que hay carteles de todo, ¿sí o no? Y ustedes escucharon que también ya le decían era el cartel de la toga. Y entonces ahorita tenemos el cartel de las TIC. No, mejor dicho, estamos en una guerra. Este país sí, bendito sea mi Dios. ¿Cierto? Entonces, voy repito yo, insisto, esta cuestión la deben cambiar las nuevas generaciones. ¿Y quiénes son las nuevas generaciones? Ustedes. Bueno, sí, está bien, aceptamos un colado. ¿Está claro? Y eso, entonces, todos esos aspectos, ¿cierto?, están consagrados en una norma y a veces nosotros, vuelvo y repito, por falta de conocimiento, por no leer, ¿cierto? O por no... Hay noticias que son claras. Yo no le estoy diciendo a las personas que se pongan a ver noticias porque esa vaina lo llena uno de pensamientos malignos. Desde las 5:30 de la mañana arrancan y cierran a las 11 en punto.
Y es la misma vaina todo el día. Y muestran al viejito que mataron a palo y todo ese tipo de cosas. Y uno ahí no. Entonces me parece que no. Pero cuando hay vainas que valen la pena, ¿cierto? Yo a veces me voy mucho con los noticieros NTN y en 5 minutos aprendo más de lo que dicen en todo el noticiero que dicen en otro. Porque eso también está limitado. Eso vaina de la libertad de expresión. Ve, aquí está la profe Claudia, pero no está presente, pero ella es la directora de comunicación social y pues yo pienso que aquí no hay libertad de expresión tampoco, lamentablemente. ¿Listo? Muy bien, pero terminamos este otro artículo para ponerles otra vez. 9. ¿Estoy en el 8 o en el 9, cierto? Esa sí está bueno. Delegación del ejercicio de las funciones presidenciales. ¿Listo? Sin perjuicio de lo previsto en la ley 142 de 1994. ¿Cuál es la ley, profe? 142 de 1994. Y otras disposiciones especiales el presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamento administrativo, podrá delegar, ¿cierto? En los ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado ay Dios, en el ejercicio. Espera, profe, estás dictando muy rápido. Espera. Gobernadores, alcaldes y agencias, ¿qué? Y agencias del Estado. No, coño. ¿Ya? El ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 129 y los numerales 13,18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27. 26, 27 y 28 es la cosa. Ya nos saltamos solamente el 25, ¿correcto? Del artículo 189 de la Constitución Política. Yo creo que ya también les coloqué una... Si han pegado una revisadita ya la Constitución que ya también les coloqué una Constitución, ¿cierto? Pero pues, para uno... ¿Cómo? Hay una parte resumida, ¿cierto? Y hay otra que está toda completica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que, pues repito, a ustedes les toca leer, ahí no hay nada que hacer, pero eso pues igual aquí uno les da más o menos la indicación de qué se trata para que puedan ustedes también después llegar y complementar. En lugar de estar viendo yo me llamo y todas esas vainas. ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces la idea es esa, para que complementemos. ¿Cuál de ustedes ya ha leído la Constitución? Fuera de Luzme. Bueno,
casi nadie, ¿sí o no? Porque a nosotros sí nos toca, ¿sí o no? Cuando estamos de frente, casi nadie, ¿cierto? Por ahí se entera de la tutela, del artículo 2, del artículo 23, ¿cierto? Porque tiene derecho a trabajar y todo ese tipo de cosas, pero casi no le ponemos cuidado a eso, y eso sería importante. No es aprendérsela de memoria porque eso no tiene sentido. Es como todo, ¿no? Pero hay que saber dónde está y usted a qué puede apelar en un momento determinado, que es lo que a veces nosotros nos hace falta. ¿Listo? Meternos un poquitico más en ese cuento. Y ya lo vi con el PUC. Bueno, muy bien. El 10 ya es la delegación entre entidades públicas. ¿Listo? Delegación entre entidades públicas. Habla que la delegación de las funciones de los organismos, la delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativas de orden nacional efectuado en favor de las entidades descentralizadas o entidades territoriales se deben acompañar de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y las obligaciones. ¿Listo? En la que se fijen los derechos y las obligaciones de la entidad delegante y la delegataria. ¿Listo? Entonces, como todo, ¿cierto? Usted debe hacerse un convenio y ustedes miren, entonces, cuáles son sus obligaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son sus derechos? Como un contrato cualquiera es lo que hace uno fundamentalmente. Y también es importante, ¿cierto?, que esos convenios, pongamos punto seguido, estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige. Únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos, para los convenios o contratos entre entidades públicas o interadministrativas. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. ¿Todos han escuchado hablar del Plan Nacional de Desarrollo? Sí. ¿Cierto? Y eso ha sido ahorita un agarrón, ¿no? También. ¿Cierto? ¿Sí han escuchado, no? Muy bien, entonces colocamos ahí un titulito que diga contenido y efectos del programa de gobierno guión Plan de Desarrollo 2018-2022. Ya casi se acaba, ¿no? Plan de Desarrollo, entre paréntesis, 2018-2022. ¿Listo? Ese Plan Nacional de Desarrollo, ustedes lo conocen, de pronto lo han visto como en el PND, ¿no? El famoso PND. Entonces coloquemos punto aparte y dejémoslo por lo menos indicado, ¿sí o no? ¿Qué hora son?
Uy, para eso sí están listos, ¿no? Eso sí tienen todavía. ¿Sí o no? No, mentiras. Bueno, hablamos así solamente en términos generales. Ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? La Universidad de AFIT, hablemos más bien de los paisas, son muy metidos en ese cuento, ¿cierto? De pronto Bogotá hace el intento, pero no, a veces como que no se ve el efecto, ¿no? Yo no sé si ustedes también escucharon el agarrón que hubo entre el consejo y el alcalde. ¿Sí escucharon eso o no? ¿Cierto? Porque la citaron y la vieja no fue y entonces después sancionó. Entonces los concejales se sintieron atropellados en sus funciones, ¿cierto? Entonces hay cosas que de pronto, pues yo no sé, nosotros queremos pasarnos, ¿cierto? Por encima. Ustedes saben que aquí hay una cantidad de cosas que esperan que se venzan los términos para poder ejecutar, ¿sí o no? Y entonces se vence términos, entonces no hay que dejar libre al señor porque ya se vencieron los términos. Y eso me parece que es todo amañado también. Y yo vuelvo y repito, sí, eso es corrupción, no nos digamos mentiras. ¿O no es así? ¿Sí o no? Entonces, nosotros no podemos dejar, o ustedes más bien, porque nosotros los viejitos ya estamos de salida, ¿sí o no? ¿Cierto? Nosotros no podemos dejar que se sigan, digamos, haciendo como dilapidando los bienes del Estado, ¿cierto? Que se los sigan robando, ¿sí o no? Uno mira a veces digamos, en la carretera, yo no sé si ustedes de pronto salen por ahí, se ponen a mirar una cantidad de construcciones ya, que no las terminaron, pero ya están vueltas en nada, ¿cierto? De pronto fueron expropiadas a los narcotraficantes, qué sé yo, y uno ve y el Estado no hace nada con eso, entonces como que no tiene sentido, o sea, ¿para qué las expropia? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿sí o no? Pero por ejemplo, entonces uno se pone a pensar, hombre, si esos bienes deberíamos de ponerlos pues al servicio del pueblo. Es más, con todos esos indiecitos que están ahí, por ejemplo, uno decía, tienen un edificio al frente, claro que esos manes tumban esa vaina en 8 días, pero, ¿sí o no? Pero ellos están pidiendo, yo creo que ustedes escucharon también, que ahora que los trasladen, ¿no? Los que tenían por allá en la Florida, entonces quieren que los trasladen. Ya no se quieren volver para sus tierras. ¿Cómo la vieron? ¿Listo? Y yo siempre lo he dicho, mire, campesino que llegue a Bogotá ya no se devuelve, porque la vida del campo es dura, ¿correcto? A veces le toca a uno para ir a comprar pan, caminar como 10 kilómetros, no, eso es allí nomás, pero campo, ¿no? Entonces, y eso también está pasando con los indios. Se rebelaron los de allá, estos no demoran también en mirar ese cuento. ¿Y cuánto llevamos ahí con esos indios? Ese es un problema del gobierno, en mi concepto. Toca tomar una decisión, ¿sí o no? Si están invadiendo esa cuestión, mire qué es lo que está pasando ahí. Uno ve a veces esos chinitos en bola ahí todo allá por la carrera 3 y la mamá es igual de chiquita ellos. ¿Sí los han visto? Bendito sea mi Dios. Pero créame, es que uno no cree, parece la hermanita, ¿sí o no? Uno que está aquí trabajando casi todo el día, uno dice, pero ¿esto qué pasó? Entonces estamos viendo ahí, y ese es un problema en mi concepto, que ya le debería poner cuidado, control el Estado. O ya no, ya hace mucho tiempo de haberle puesto control a él. ¿Sí o no? Pero seguimos lo mismo. ¿Listo? Muy bien, no los molesto más porque eso es de que ustedes empaquen. Nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana nos toca ya es virtual, ¿no? No se van a dormir porque mañana comienzo a botarles preguntas mentiras. Y mañana de pronto les comparto algo que me parece muy importante, ¿cierto? Vamos a hablar de algo de las crisis, ¿cierto? Como herramientas para que tengan ahí, que me parece que para cerrar la semana. Por eso no los no los he aburrido tanto. Que mi Dios me los bendiga, lo mismo les deseo por si las moscas. Mi vida salga de ahí porque pronto le hacen alguna pilatura. Sí, puede cerrar ahí, deja. Compañeros, nos vemos mañana, que mi Dios me los bendiga porque esta vieja nos está sacando. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Chao.